Buenos días, amados hermanos. Estamos juntos una vez más para hablar del Señor. Sea bienvenido. Y que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos nós. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo, Padre mío. Usted nos conoce, Señor. Conoce nuestra flaqueza, donde no estamos listos, Señor, donde tenemos que cambiar. Usted tiene pleno conocimiento, Señor, de cuánto necesitamos de tu presencia en nuestra vida para vivir acá. Es que en toda la lucha que tenemos, la guerra que vivimos acá, tenemos solamente un vencedor, que es Cristo Jesús, Señor. Y yo pido entonces, Señor, una vez más, tu ayuda hoy para hablar de tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí y llenando nuestro corazón con tu verdad, Señor. En nombre de Jesús, yo clamo por tu presencia, Padre mío. Amén y amén. Hermanos, o que me gostaria muito de falar com vocês é o quanto estamos firmes em Cristo. Por quê? O contexto dessa passagem de 1 Pedro 3:15 habla de um tempo, por isso começamos hoje na oração, em um tempo que as coisas não estavam muito tranquilas para os cristianos que estavam começando a primeira igreja, os primeiros tempos, os primeiros siglos. Era um tempo que já estava começando a persecução, porque não se tinha o que temos hoje, a liberdade para falar do Evangelho. E não era um tempo onde você tinha condições de sair como estamos hoje, predicando e uno le escucha e está todo bem. ¿Por quê? Porque não se vea outro Deus a não ser el faraó, el general. Neste caso, no tempo de Nerón. Solamente um Deus era acepto, Ele. E os outros deuses, sim, a luna, o sol, outras coisas assim que também, pero em persona, uma persona, Ele era acepto. Então, era muito grande a persecução em esse tempo. O que passa é que a intenção de Pedro acá era falar com os cristianos, primeiro para que sigam firmes, reconociendo que a luta sí vai existir, pero temos um Deus. E Jesucristo hizo todo esto para nos dar libertad de conocer una nueva vida, la nueva esperanza que es la vida en Cristo Jesús, cosa que até tu llegada no tenían. Y como yo voy a hablar sobre esto para un pueblo en un tiempo de persecución y no voy a sufrir o que el mundo tiene preparado para mí. Entonces Pedro estaba acá diciendo, mira, ustedes van a pasar muchas cosas, pero sigan firmes porque Jesucristo está con usted. En todo tiempo usted no está solo. No va a ser fácil, pero usted tiene que tener una posición, un posicionamiento. Amén. Y hablo esto con la certeza que hoy, como estábamos hablando en la oración, no vivimos un tiempo en la América o en mi país nem um pouquinho parecido com este tempo acá. Quem vive hoje um tempo parecido com este tempo que está na Bíblia são os irmãos que estão predicando o Evangelho aí na Ásia, na China, em países como do Oriente, sim, Oriente Médio, África, especialmente onde tem os muçulmanos, religiões que não aceitam você falar de outro Deus porque você é considerado um infiel, está com tu vida. Então, estas pessoas sim passam por situações parecidas com essa acá. E com isso eu quero duas coisas. Primeiro, poner em nosso coração o privilégio que você e eu temos acá. E segundo, a certeza que você tem em tu coração. ¿Dónde está firmada esta certeza? A respeito do Evangelho de Cristo. Então, a passagem acá empieza em versículo 13, assim. E quem é aquele que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas também, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Y esta pasaje que yo voy a leer ahora, este pedazo del versículo, es
o que eu quero pegar como tema para hoje. E estad sempre aparejados para responder com mansedumbre e reverência a cada uno que os demande razão de la esperança que há em vosotros. Não solamente temos fé, pero temos que conhecer nossa fé. Não solamente reconhecemos que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor Jesus Cristo, pero temos que recordar ¿dónde está esto? ¿Por qué yo tengo esta verdad en mi corazón? No puede ser solamente porque uno me dijo, oh, Jesús Cristo vive. ¿Sí vive? ¿Cómo yo sé que Jesús Cristo vive? En cuanto cristianos, vamos a tener tiempos ahí afuera, aún acá, donde no tenemos persecución, que usted va a hablar de Jesús para una persona y ella va a le contestar, ¿por qué? No creo así, yo no veo así. Hablé con ustedes otro día, estaba hablando con una señora en el edificio que trabajo. Y me dijo, no, yo no veo como usted ve la palabra de Dios, porque mi Biblia no habla así. Y yo le dije, trágame tu Biblia. Yo voy a mostrar en tu Biblia que tu Biblia habla la verdad que yo estoy hablando. Y esto va a pasar con usted muchas veces, hermano. Y mi intención acá es que estemos listos para contestar cuando le pregunta, ¿tiene fe? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? Yo sé que está en Cristo Jesús, pero ¿dónde está la enseñanza? Porque, hermanos, compartir vida es compartir verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, no lo que yo hablo. Por eso clamamos siempre cuando estamos acá que el Señor Jesús hable a nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios toque a nuestro corazón, que sea la palabra de Él y no mis experiencias personales, o el pastor Renato, o que mi hermano cuando viene a traer una palabra, traiga tus experiencias personales. Yo puedo hablar muchas cosas a tu oído, pero el Espíritu Santo de Dios puede hablar a tu corazón. Este que tenemos que comprender. Y vamos a conocer un poquito eso. Amén. Entonces, él sigue en la pasaje dando siempre una instrucción, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de esta palabra yo no sé, malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que parezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así los quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Então ele estava haciendo solamente como se fuera uma classe para um pueblo que vai ir para uma guerra pesada. Então vai passar algo com você. Agora, tem passos que você pode seguir firmes em la fé que tem em Cristo Jesus. Pero no te olvidando quando está em 15 que estáis sempre aparejado para responder com mansedumbre e reverência a cada uno que os demande razão de la esperança que há em vosotros. E este não quer dizer que você vai lhe contestar com a verdade da palavra de Deus e este vai lhe dizer amém. Eu estou convicto e lo tenho agora a mesma fé. Não. Pero usted tiene que conocer por qué tiene esta fe. Y hay muchas pasajes de la Biblia. Y yo elegí algunas hoy para compartirnos juntos. Y siempre, ahí ahora sí, es un poquito de mi creación personal. Yo fui criado en Brasil en comercio, haciendo negocios. Y siempre tenemos en comercio algunos puntos que usted necesita pensar antes de empezar de hacer negocios, para que saiba dónde está, dónde estaba, dónde está y dónde quiere ir. Y por eso está un poquito así formatado así también. Donde yo vengo en Cristo Jesús. Quien yo era antes de Cristo Jesús. Donde yo estoy hoy por la gracia de Dios. Y el que nos espera un día. Y aquí está nuestra fe, montada nuestra fe. Amén. Vamos a leer entonces que reconocemos primero que somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Y esto la Biblia nos afirma ahí que cuando empezó todo esto en Génesis 5, 1 a 3, nosotros fuimos creados y generados en semejanza a Dios. Entonces, versículo 1. En el versículo 3 usted puede mirar que ya Adán
con 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No te olvides que entre la generación de Adán y la generación de tus hijos, una cosa se pasó, la queda, el pecado. Al principio, nosotros fuimos generados a la imagen y semejanza de Dios, sin pecado, perfectos como una creación de Dios puede ser perfecta. Pero nosotros caímos. Y después de esto, ahora somos criados a imagen y semejanza de los hijos de Adán. Y Adán cayó en pecado. Tenemos en nosotros características y muchas que nos asemejan a las características de Dios. Por ejemplo, si tiene amor en usted, si tiene compasión en usted, la sabiduría que por veces usted tiene no viene de usted. Sabemos que son atributos de Dios, pero ya somos criados en la semejanza de Adán, con el pecado. Amén. Solamente hablo esto para reconocernos, somos pecadores, hermano. No podemos nos olvidar de esto, ¿ok? Nacimos pecadores. En la secuencia, ¿quién puede leer para mí entonces Génesis 6, 5 y 6? Ya está ahí en la hoja. Esos dos que está ahí como no apóstolo número 2. Este que está ahí, Génesis 6, 5 y 6. Ya está 5 y 6 ahí. Está en la hoja. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Esto para recordar que nosotros estábamos en este camino. Y arrependióse Jehová de hacer hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Nosotros, después de la queda, solamente seguimos cada vez peores. Y la pregunta que por veces me hago es, ¿cuánto mal puede tener, por ejemplo, mi hija, que no conoce lo que está haciendo, pero sigue siendo una persona mal? No necesitamos mucha cosa. Solamente no haga nada, no traga a tus hijos en el camino del Señor. No haga con él conocer la verdad bíblica para mirar dónde puede llegar una crianza. ¿Ya miró cómo los niños son malos unos con los otros? Ellos, entre ellos, no tienen compasión por veces. Sí, porque somos así, en nuestro fundamento. Sin Dios, sin los principios y las enseñanzas de Dios, nosotros somos así. Y siguiendo entonces, en Salmo 51, 5, esta es una pasaje en que David está hablando con Dios después de ter caído en pecado. Y él mismo declara, y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, sin Dios, nuestro pasado es así. Y en la secuencia, entonces, yo quiero ya pular para el último ahí que está en Eclesiastes, y habla-se así en la palabra de Dios. Este mal, hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, en enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. Esta es la vida que nosotros teníamos antes de conocermos Cristo Jesús. No tiene en mí, no tiene usted nada de mí mismo que yo pueda ofrendar a Dios. ¿Por qué? Porque mi creación es una creación mala. Dios dijo a Adán, perfecto, pero todos caímos en pecado. Y la palabra de Dios habla claramente conosco, que todos nacíamos en pecado y destituidos, sacados, apartados estamos de la gloria de Dios. Pero no quedó así. Amén por eso. Gloria a Dios que no quedó así. ¿Dónde hoy estoy en Cristo Jesús? ¿Cómo yo puedo decir mi fe que yo tengo en Cristo Jesús, yo tengo por esto? Esta es la intención de esta pasaje hoy. Entonces, encontramos un camino en Jesús. ¿Quién puede leer? Y ahora espero que uno pueda leer para mí este Juan 14, 6 que está ahí. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Tenemos un Redentor. Tenemos una esperanza.
Jesús hizo una cosa, una obra por nosotros. Recuerda, antes de tener Jesús acá, vivíamos a través de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés solamente era un path de tren, lo trillo Un camino un carril de tren. de tren. Usted tenía ahí en la ley o entendimiento que este es el carril, que este es el carril que yo tengo que seguir en mi vida para agradar a mi Dios. Pero somos humanos y es imposible para uno seguir todos los mandamientos que el Señor tiene para seguir la voluntad de Dios. Imposible, hermano. Y así fue por séculos. Entonces, siglos, perdón. Entonces, Jesús llegó solamente para hablar con usted. Ya no es más un carrillo de la ley. Y ahora hay un camino, que soy yo. Por eso hablo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene del Padre sino por mí. Una verdad es más. Romanos 5:8 dijo así: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es muy importante comprendernos, hermanos, porque si tu fe no está baseada en esto, hay alguna cosa errada con tu fe. Nosotros no hicimos nada para merecer esto. Nuestra vida fue ganada por el Señor, aunque nosotros seguimos pecadores. Propósito y gracia totalmente de Él. Yo no puedo hacer nada por esto. Por eso yo reconozco que solamente a través de Dios. Por eso que yo reconozco que solamente por el propósito de la vida de Cristo Jesús en mi vida. Mira que dije en Efesios 2:8. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, perdóname, Lucas 19:10. Y ahora Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Soy yo que hago alguna cosa? ¿Dónde está mi participación en esto? ¿Dónde está mi capacidad de devolver al Señor Jesús? Está caliente acá. Yo sé que estoy sudando, pero está caliente acá. ¿Dónde está mi oportunidad de hacer alguna cosa que agrade al Señor? De mí mismo. La palabra de Dios no habla sobre esto. La palabra de Dios habla que toda mi fe, todo lo que yo tengo en mi corazón hoy, toda la certeza que yo tengo que puedo tener una vida nueva, es solamente porque Cristo hizo alguna cosa por mí. Entonces uno me pregunta, ¿y por qué usted tiene esa fe? Yo puedo responder, porque por la gracia de Dios soy salvo. Porque Cristo hizo algo por mí. Y la palabra dijo que el Señor Jesús Cristo vino a salvarme. No soy bueno. Hay muchas religiones, hermano, que predican que usted tiene que ser bueno. Que usted tiene que hacer algo. Que usted tiene que cumplir una cosa personal. Acá. Esta no puede ser mi fe. Yo no puedo poner esto en mi corazón. Ni me poner en una posición que yo no pertenezco a eso. No pertenece a mí. Amén. ¿Quién puede leer para mí Juan 15:4? Está ahí en la secuencia. 24. 15:4. Esta que está logo después de la frase una nueva vida que está ligada en Jesús. Estad en mí y yo en vosotros, Ujú. como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid. Así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Amém. Este é o que temos hablado por vezes acá, sobre o propósito de Deus na vida de cristiano. Hablamos em la última célula. ¿Necesitamos estar bautizados para ser salvos? ¿Tenemos que ofrendar en la iglesia para ser salvos? ¿Aún tenemos que orar para ser salvos? No. Usted tiene que tener fe en Cristo Jesús. Amén. Solamente reconocer que tu muerte y tu resurrección, a través de tu sangre, tenemos vida. Ahora, hay frutos en la vida de un cristiano. Hay frutos, por ejemplo, hablamos una vez que Martín veio con una camiseta de un team, en New York. Martín, sin esta camiseta, es solamente más una persona por ahí.
Pero cuando puso la camiseta, dijo para todos, me gusta este team. El soccer team, este equipo. Baseball. Béisbol. Me gusta este equipo. Esta es la vida de un cristiano. Uno no puede pensar, ¿conocen la película del James Bond 007? Yes. Ok, la idea de James Bond es que uno no saiba que él es un agente secreto, ¿no? Y que cuando empieza a agir es una sorpresa, entonces uno no está preparado para su acción. Nosotros, en cuanto cristianos, no podemos ser un 007, no podemos ser un agente secreto. El mundo tiene que nos mirar con la camiseta del equipo que participamos. Por eso que a palavra de Deus está falando que enquanto nosotros estamos conectados ao navio, damos frutos. Uno percebe e temos, através de nossas atitudes, a camiseta que diz ao mundo, eu hago parte deste equipo. E isto só é possível porque eu hago parte deste equipo. E esta é uma verdade que está aqui para nós. En verso 24 de Juan 5, la palabra dice así, de cierto los digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a vida. Esta tiene que ser nuestra fe. Si yo tengo fe en Cristo Jesús, yo tengo que entender que tu palabra confirma mi fe. Não é porque o pastor está acá predicando, é porque o Espírito Santo de Deus puso em meu coração. A palavra de Deus habla que o Espírito Santo de Deus está em tu coração para confirmar as verdades que Cristo falou. É a palavra de Deus que confirma minha fé. É porque eu creio em que foi falado por Jesucristo e por tu obra em minha vida que eu tenho minha fé, que eu tenho minha fé. Y yo tengo que tener esto en mi corazón. Por eso yo imprimí este para ustedes, para que usted tenga versículos, lleve para usted versículos que te recuerden tu fe, dónde pone tu fe. Amén. Y una cosa muy importante es, tenemos nuestra fe solamente en Cristo Jesús, es suficiente para nosotros. Y así está escrito en Juan 7, 37 y 38. Mira conmigo. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira que la palabra no habla así. Si alguno tiene sed, haga alguna cosa por esto. Vaya ahí a un lado y recoja la agua. Si alguno tiene sed, ayuda a él. No es sobre esto que la palabra dice. Ela habla sobre, si alguno tiene sed, yo tengo la fuente. Yo soy la fuente de vida. Y la secuencia está, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Juan 37, 37 y 38. O sea, si yo tengo a Jesús, yo tengo todo lo que necesito. Toda la vida que yo necesito en mi vida, parte de Él, por propósito de Él, y al final, como cuando somos sanados, cuando tenemos vida nueva, es para a glória de Él. O sea, usted solo vive con lo privilegio. Usted tiene el privilegio de servir a ese Dios. El portugués, hablamos en portugués también, en inglés. O bônus, la parte buena sobra para usted, está con usted. Pero todo para a glória de Dios. Nuestro bien, hermano. Y en Atos 16:31 dice, Hechos 16:31 dice así, y ellos dijeron, cree en Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea, hay un camino, solamente a través de Él. Yo creo en esto. Entonces cuando uno me pregunta, ¿por qué cree así? La palabra de Dios habla que tenemos que estar listos para contestar. ¿Dónde está mi fe? Está en Cristo Jesús. Amém? Então, agora que eu sei que eu estou em Cristo Jesus, já não estou mais morto espiritualmente e tenho vida em Cristo Jesus, há esperança, hermanos. Há esperanças para seguir. E a palavra de Deus habla em Juan 14, 2 a 3 assim,
en la casa de mi Padre. Este es Jesús hablando, ¿ok? Muchas moradas hay. De otra manera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una promesa. Primero, está en mí la morada que hay en la casa de mi Padre, también es para usted. Otra promesa, donde yo voy, donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Cristo Jesús para siempre. Donde esté a Él, usted va a estar, mi hermano. O que Ele preparou para Ele, o que Ele preparou para sus hijos, si usted está en Cristo Jesús, usted también va a estar allá. ¿Dónde está tu fe? Mi fe está en Cristo Jesús. Y yo agradezco mucho a Él por esta oportunidad. En Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la construcción del mundo. Mira la voluntad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desea estar con usted. El Señor, esta es una cosa que por veces me cuesta comprender. ¿Cómo puede mi Dios entregar tu vida por mí, aunque yo estaba en pecado, y después desear estar conmigo? No me pide nada, porque yo no puedo hacer nada, solamente la fe, reconocer a Él, y después la voluntad de estar conmigo parte de Él. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que firmar nuestra fe en esto, reconocer a ese Dios. Amén. Por más acá está. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, al cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Anseio, ansiedad. Así que el cristiano tiene que estar al respecto de la venida de Cristo, esperando con ansiedad que venga. No podemos nos acomodar con este mundo y comprender que acá es un tiempo bueno para nosotros. No, esta es una pasaje. Pero una pasaje que nosotros también tampoco podemos solamente estar cómodos acá. Entonces, hasta que llegue ese día, en Marcos 16 y 15, la palabra dice así, Él os dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es una invitación, pero también un mandamiento. No podemos nos quedar acá solamente pasando un tiempo, una vacación. No, no es para nosotros ese tiempo. Y ahora yo vuelvo al principio de nuestra conversa acá. Qué privilegio tenemos de vivir en un país que podemos hablar de Jesús Cristo, que podemos predicar. Qué privilegio yo poder decir que acá, si yo quiero salir con una camiseta de mí, Jesucristo le ama, con un versículo y todo más, uno no va a parar en la calle para baterle, chocarle. No. Qué privilegio esto, ¿no? Juan 16:33 habla así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo está diciendo a usted, siga haciendo la voluntad del Padre. Ahora que usted conoce al Padre, conoce a mí. Y si usted tiene la oportunidad de predicar del Padre, hágalo. Ahora, van a ter veces que usted va a tener aflicciones acá, en este mundo. Pero yo vení, pasé por todo esto. Sufrí, pero no pequé y vencí. Y en mí usted puede vencer también. Entonces, hermanos, la única cosa que me tocó en mi corazón cuando yo estaba escuchando estas predicaciones, porque
Este versículo, 1 Pedro 13:15, es muy usado por debatedores cuando estoy escuchando. Me gusta escuchar debates de predicadores en la internet. Dos puntos de vista sobre la misma fe y ellos siempre hablan. Estamos acá para la gloria de Dios y también porque un mandamiento, tenemos que estar listos para responder, para contestar cuando uno nos pregunta a respecto de nuestra fe. Y esta es una invitación que yo quiero hacer a usted. No tenga una certeza cómoda en tu corazón. Tenga conocimiento por qué usted tiene esta fe. ¿Por qué usted reconoce al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y si hoy usted no reconoce todavía el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. No deja pasar esto. Es una oportunidad que tenemos. Pero el día de mañana, nosotros no conocemos. Mira este pastor Tim Keller que hablamos, que murió esta semana. Qué cosa bonita. Toda una vida predicando el Señor Jesús y llevando a millares de personas a conocer la verdad, la palabra de Dios. Y eras un hombre reconocido por predicar la palabra. Porque importa a usted conocer la palabra. Importa muy poco conocer mi vida personal. Reconocer la vida de pastor. Muy poco esto. Este es solamente para un evento social. Pero conocer la palabra y firmar la palabra de Dios en tu corazón es necesario para que siempre estemos listos para contestar cuando uno nos pregunta ¿por qué de tu fe? Amén. Muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias, hermanos, por escuchar. Tengan un día bendecido. En nombre de Jesús. Amén.